Hola, buenas tardes amigos de la revista de la Universidad de México. Soy Héctor Iván González, soy universitario, soy escritor, soy becario del FONCA y estoy aquí para platicar con ustedes. Creo que es una obra particularmente ambiciosa, donde todos los elementos de la literatura, lenguaje, dramatismo, extensión del lenguaje, personajes, una gran amplitud de la historia, de alguna manera juegan ahí papeles preponderantes. No es un escritor ni una obra que sea plana, sino todo lo contrario, tiene muchas aristas, tiene muchas variantes y por lo mismo es una obra bastante compleja, bastante rica y que de pronto puede ser bastante atractiva para paladares exquisitos o exigentes en los lectores. Particularmente como la colección lo indica, tienen que ser jóvenes autores, menores de 35, de 36, gente que se sintiera interesada por la obra de Daniel. Particularmente también me interesaba que fueran jóvenes que de alguna manera sentía yo que tenían una constancia en las letras, que de alguna manera estaban proyectando un futuro, como es el caso de muchos de ellos, y era muy abierto a los temas que ellos quisieran abordar, particularmente para que ellos pudieran explotar algo personal que decir, si no hubiera sido una contradicción en sí mismo. El libro prepondera que Daniel Sada seguía sus intereses personales y de alguna manera tenía que ser así con los autores que iban a ensayar sobre esta obra. Creo que tiene que ver con esta frescura que está integrando en la literatura mexicana. De pronto yo puedo encontrar vocablos muy nuestros, que de pronto no son tan correctos ni tan literarios, y que de momentos pueden ser el término justo, como diría Gustave Flaubert, el término que va a expresar precisamente lo que se necesita en el momento indicado. Y de alguna manera Quesada siempre estuvo abierto a escuchar a los jóvenes, a leer a los jóvenes. Él estaba totalmente volcado para los nuevos talentos, por eso tenía un taller de escritura de novela y de cuento, por eso daba talleres en el interior de la República, y de alguna manera él siempre estaba tratando un poco como cuentan que Picasso lo hacía, ¿no? Que al llegar a París se iba a las retrospectivas o a las galerías más novedosas. Creo que Daniel tenía mucho de eso, estaba muy abierto a lo que estaban diciendo, no porque fueran jóvenes, pero sí había una energía vital en estos autores que a Daniel le interesaba bastante. Particularmente la actitud de Daniel siempre con los jóvenes era muy respetuosa, siempre trataba de saber qué te estaba interesando, qué era lo que estabas leyendo. Hay dos o tres escritores que conozco que son así, pero creo que de ahí se rompe un poquito el molde. Daniel particularmente era muy generoso, te hablaba de autores, te hablaba de cosas muy personales, un poco como los trucos del mago, que normalmente los magos no quieren revelar. Daniel en un café te lo podía decir, o de pronto te podía dar una opinión que había estado mascullando durante un rato. Él leía muchísimo y leía filósofos, leía poetas, leía novelistas, y de pronto podía citarte, no sé, un fragmento de Moby Dick de Herman Melville, y tú te sentías como impelido a ir a hacer esa lectura, o te citaba Schopenhauer o Steiner, y era como estar hablando con un contemporáneo en el sentido más amable del término, como si fuera un colega, cosa que estamos muy lejos de llegar a ser, pero en ese momento creo que eso es lo que más me dejó marcado, que yo aprendí muchas cosas de literatura con Daniel,
y que una cosa que me dejó muy marcado fue que no muchas veces leer mucho representa tener una buena capacidad de lectura, o leer mucho no representa saber mucho de literatura. Hay una lectura casi unánime que esta obra, por su ambición, por su complejidad, por su profundidad, por su problemática misma, todo lo que representa, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, donde se habla de un fraude electoral, es esta obra, digamos, su obra maestra. Sin embargo, poco a poco ha ido ganando espacio, también Casi Nunca, que es una novela sumamente leída, no demasiado leída, digamos que sumamente, y que en algún momento va a ser, digamos, como una obra más condensada, una obra de mayor profundidad en otros aspectos, como el aspecto amoroso, erótico, que es muy fresca, también es muy moderna. Entonces, de alguna manera, creo que están yendo en este equilibrio las dos obras. Casi Nunca, que es más reciente, y Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, que es del 99, y que de alguna manera sí está creando una característica fundamental de las novelas importantes latinoamericanas, que tiene que ver con las problemáticas de este continente, de nuestra lengua, de la complejidad de los personajes corruptos, de la complejidad de los personajes políticos, de la estulticia del poder. Entonces, digamos que si a mí me preguntaran, tendría que decir como una especie de canon, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, pero Casi Nunca está de alguna manera en sus relecturas, cosa que se ve en el libro, está teniendo interpretaciones también muy interesantes. Pues particularmente me gustaría invitar a todos los amigos de la revista de la universidad a que se acerquen a este libro. Muchos de ellos, de los autores que forman parte, somos universitarios. En la universidad, en la facultad, se está abriendo la perspectiva hacia Daniel, a pesar de que es muy, muy reciente su obra. Creo que tenemos algo que decir en este libro. Hay gente muy talentosa y que de alguna manera dio su texto después de una honda reflexión en torno a la figura y a la obra de Daniel Sada, y es un libro hecho entre amigos para un amigo, que de alguna manera el destino nos arrebató y no se lo pudimos llevar como lo habíamos pensado.